que tiene como que las características que necesitamos nosotros para orquestar un modelo persistente para nuestros datos. ¿Qué no es persistente? Aquello que habita únicamente en memoria. Y hasta el momento, lo que nosotros trabajamos la semana pasada con los gets que hicimos, ¿se recuerdan? Todos esos datos únicamente estaban vivos en el momento en que estaba corriendo mi programa y después eran volatilizados. H2, que es la base de datos que vamos a trabajar ahorita, también es volátil. Pero es la que nos va a permitir empezar como que a tener una idea de cómo modelar antes de que nos pasemos una base de datos persistente. ¿Qué es persistente? ¿A qué le decimos algo cuando es persistente? Que se mantiene. Que se mantiene. ¿Por qué? Porque la base de datos persistente ya guarda la información en disco, lo baja a disco, es un archivo. Entonces, o una colección de archivos. Entonces, las persistentes son, digamos que físicas, están en un archivo dentro del servidor, dentro del equipo, y las volátiles están en memoria. Todo lo que esté en memoria tiene una ventaja, que es rapidez. No es lo mismo estar bajando al disco, estar leyendo, que tenerlo ya cargado en memoria. Por eso van a ver que hay plataformas en algún momento que hacen un híbrido entre bases de datos en memoria y bases de datos físicas. Porque todo lo que necesita una alta disponibilidad, a veces es mejor bufferearlo a caché, a memoria. Y lo que sí necesitamos mantener respaldo, tenerlo en disco. Esta parte de Java, API, JPA, nos permite entonces utilizar a través de Spring sus características o la definición que tiene JPA y poder implementar esa orquestación para un medio de datos que sea persistente. JPA entonces es, digamos, el conjunto de características o definiciones pero como que es la parte, la podríamos llamar como que teórica, el modelado de cómo queremos que se comporte, pero esto hay que aterrizarlo a una implementación, y esa implementación es Hibernate. Hibernate ya es un producto, digamos, que utiliza todo lo de JPA para permitirnos hacer el enlace entre lo que son objetos, ¿verdad?, o clases dentro de su programa y su base de datos. Para eso nos sirve Hibernate. Es una implementación de JPA. Entonces, con mi Spring, lo que voy a hacer yo es hacer toda la estructura del lado de la lógica en mis clases. Y Hibernate va a llevar todo eso que yo modelé ahí a algo tangible del lado de una base de datos. Entonces, ¿quién se encarga de manejar los índices y los correlativos? Hibernate. ¿Quién se encarga de crear las tablas? Hibernate. ¿Quién se encarga de validar los tipos de datos? Hibernate. ¿Quién se encarga de saber cómo mapear un tipo de dato de mi Java a un tipo de dato en MySQL o en Oracle? Hibernate. Él es el que se encarga de orquestar todo eso, pero yo le tengo que ir ayudando un poquito, ¿verdad? No queda que es más. Requisitos para poder trabajar: necesitamos entonces una implementación de JPA, que es Hibernate, una base de datos, que podemos usar cualquier base de datos, una unidad de persistencia, es decir, como base de datos le llamamos al motor, ¿verdad? Digamos MySQL, pero dentro de MySQL hay que crear una base de datos como tal que se llame, que sea presupuestos o el nombre de mi aplicación, ¿verdad?
servirá, no quiero llamarlo, tengo que tener una base de datos donde voy a construir mis objetos. Entidades que van a ser mis tablas, pero que del lado de mi aplicación van a ser clases, y un contexto de aplicación, ¿sí? Mis propiedades con las que voy a establecer yo, la cadena de conexión, el usuario, el pago, toda esa parte. Esto mismo que está en la idea de JPA es lo mismo que traducimos a Hibernate. Hibernate necesita exactamente lo mismo: una base de datos, una unidad de persistencia, que es la base de datos particular, las entidades y un archivo de configuración. O sea, que esa bajamos de la parte teórica de JPA a la parte práctica de Hibernate. Vamos a empezar a trabajar en este curso. La primera clase es la de hoy y el examen lo vamos a hacer con H2. ¿Por qué? Porque no necesito que instalen nada todavía. Se carga automáticamente con colocar una dependencia. Podemos hacer el ejercicio para el modelado y no estamos consumiendo mucho recurso, ni tengo el problema como que durante el examen me digan: es que no me logré instalar bien la base de datos o no me acordé ahorita. Eso lo veremos en el proyecto y les va a tocar, porque les va a tocar, pero ahorita van a ver que es bien light. ¿Quiénes han trabajado ya con H2? Estamos super hechos, la mayoría, y si no ahorita lo vamos a ver en un par de segundos. Base de datos H2 es ideal para empezar a hacer modelado. ¿Por qué? Porque aunque yo no tenga la base de datos física, puedo trabajar con tablas en memoria como que se fueran a comportar en una base de datos física. Entonces, no necesito tener un equipo muy grande, incluso en sus máquinas virtuales de su laboratorio, no son tan heavy, son bien chiquititas, pero son ligeras. Ahí pueden usar H2 y no necesitan consumir muchos recursos. Entonces, soporte para base de datos persistentes sí tiene una forma de que eso lo puedan guardar después en un archivo y recuperarlo, pero ahí es donde ya no le veo mucho sentido a eso, porque si voy a hacer persistencia mejor uso una base de datos formal. Compatibilidad con SQL. H2 soporta la mayoría de sentencias estándar del lenguaje SQL. Tiene herramientas, una utilitaria que es una consola, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes usan Postgres, tienen un pgadmin que les permite tener un IDE, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver las tablas y los índices y los usuarios y toda esa parte. Cuando ustedes usan MariaDB, no trae un IDE, pero pueden instalar Heidi SQL, por ejemplo, y con eso pueden hacer el match, ¿verdad? Que es un IDE para poder consumir bases de datos. MySQL tiene su propio gestor, ¿verdad? Y H2 tiene una consola que se carga en memoria. Entonces, ¿dónde la van a levantar? Se va a levantar en el mismo puerto donde esté corriendo su aplicación. Y ustedes van a definir en las cadenas de conexión cómo van a hacer el path para que pueda levantar la consola. Laboratorio, una vez. Vamos a abrir nuestro bonito Vamos a abrir nuestro bonito Warship y lo vamos a tener ahí guardadito porque vamos a trabajarlo más adelante. Voy a cerrar esto que ahorita tengo abierto por aquí. En el parcial vamos a ver algo de Warship. Para el parcial, no. Para el parcial, no. Warship nos sirve mucho para que ustedes puedan tocar el tráfico, o sea, puedan ver cómo está pasando. Les sirve mucho para hacer troubleshooting. Los folders. Y vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Para que no entremos en pánico, todo el código de todo lo que vamos a hacer hoy y de cómo funciona completamente está ya publicado en módulos. Y de hecho vamos a ahorrar tiempo haciendo un copy-paste y les voy a ir explicando
qué hace cada cosa. Eso está siempre en el módulo de la semana 11, que es esto. Y empezamos desde... Aquí está la mini presentación que teníamos ahorita y aquí empezamos con esta parte que dice Spring Boot más H2. No me acuerdo cuántos pasos son, 10, 11, no sé qué está, que voy a correr ahorita, están acá con pantallitas y todo eso. Es seguir y lo primero que vamos a hacer entonces es empezar creando un nuevo proyecto. Insisto, esto en el 90% de las cosas ya lo hicieron en programas. Solo lo vamos a repetir. Vamos a hacer un nuevo proyecto de tipo Spring Initializer Create a Medium Project. Eso ya lo hicimos la semana pasada también. No sé si se dieron cuenta, pero cambió la versión de 4.05 a 4.06. Sí. Si alguien actualizó su aplicación, lo va a ver así. Vamos a agarrar la 4.06. Esto es una cosa que siempre me ha complicado un poco a mí de Spring y de Visual Studio, que va cambiando a cada rato. Entonces, a veces hay algo que ya no me corre y tengo que ir a investigar cómo hacer para probarlo. Pero por el momento creo que se me entiende bastante esto. Seleccionamos Java. El nombre del artefacto yo se los puse en el laboratorio. El grupo se va a llamar com.dbproject y le van a poner la inicial de su nombre y su apellido. Por ejemplo, en mi caso sería com.dbproject.l de Luis y mi apellido. Entonces, ustedes le ponen la primera letra de su nombre, el primer nombre, su inicial y su apellido. Se recuerdan que estas nomenclaturas de nombre no soportan la ñ, las tildes, entonces, aunque lo escriba con falta de ortografía, si su nombre lleva tilde, no se la ponga, y si su nombre lleva una ñ, le ponen una ñ. Lo trabajamos así. Entonces, ya que tenemos esto, le damos Enter y en el nombre del artefacto vamos a colocar ALM, que viene de alumno, y luego su número de listado que les acabo de dictar ahí, que apuntar. Entonces, como yo no tengo número de listado, yo le voy a poner 0, pero ustedes le ponen, por ejemplo, está 15. ¿Usted qué era? 17, no 16. Yo 18. 18, casi le pegamos. Sí. Entonces, ¿y por qué ALM? Las primeras tres. Es que soy perezoso, no quise escribirlo todo. Sí, me acuerdo de ALM C. Confirmo el nombre completo del artefacto. Selecciono que sea Java para que genere su propio Tomcat. Y se recuerdan que aquí tengo que escoger la versión del Java, pero no la versión de Java que tengo instalada en mi máquina, sino la versión de Java que es compatible con mi versión de Spring. Como escogí Spring 4.06, Spring puede trabajar con cualquiera de estas versiones de Java. Yo tengo Java 23. Como aquí no aparece 23, tengo que trabajar con la más cercana anterior, que es 21. Porque la 23 incluye lo de la 21. Entonces, eso es. Y ahora vienen las dependencias. ¿Qué dependencias escogimos la semana pasada para elegir un API REST? Web y Salud. Pero ahora voy a escoger dos dependencias más. La primera tiene que ser la de JPA, porque esta es la que me va a permitir implementar Hibernate. Y la segunda, la de la base de datos que voy a usar, que es HBase. Entonces busquemos web. H2 Database. Sí, buscamos Spring Web, buscamos Spring Boot DevTools, luego buscamos JPA, que se llama Spring Data JPA SQL, y en H2 Database SQL. Ya con esas le doy aceptar. Me voy a buscar mi carpeta donde lo voy a guardar, que esta es Program 3A, y voy a crear una nueva carpeta que le voy a poner semana 11. Y dentro de esa carpeta voy a generar un programa. Me va a sacar esta ventanita de que abra el proyecto, le doy que sí. Y ya tengo
mi estructura. Mira un poquito para que se entienda. Esta cañonera está súper pixelada, entonces parece que estuviera viendo Minecraft. Bueno, aquí está creado. Vamos a revisar el POM y en el POM vamos a ver que tenemos la versión 406, que es la de Spring que escogimos, el nombre de mi artefacto. Y ahora, adicional a las que ya habíamos colocado antes, tenemos Spring Boot H2 Console, Spring Boot H2 Database, Spring Boot Starter JPA, pero este es test, tiene que haber una que no sea test, que es esta. Todas esas dependencias las colocó mi proyecto al momento de estar yo seleccionando ahorita. Eso es lo que voy a trabajar, esas son las dependencias que tengo. Ahora, vamos a la siguiente parte. Cuando yo tenía aquí en Resource, mi Applications Properties, se recuerdan que aquí es donde yo le podía poner el puerto de y era server.port igual a 8089, le habíamos puesto. Bueno, aquí yo puedo configurar las propiedades que quiero que sean relativas a todo mi proyecto. Pero ahorita que voy a trabajar la base de datos, voy a empezar a trabajar profiles o perfiles para cada tipo de base de datos. Entonces, tengo mi application.properties y ahora voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar application-h2.properties y les voy a explicar para qué voy a hacer eso. ¿Dónde lo creo? En la misma ruta que está el otro, que es en Resource. Entonces voy a marcar la carpeta de Resource, le voy a dar clic derecho, le voy a dar New File y ahí voy a escribir application-h2.properties. ¿Para qué me va a servir esto? Aquí voy a poner toda la información que necesito para la cadena de conexión, para la configuración, para la estructura, para el diccionario o el dialecto que va a hablar Hibernate con mi base de datos H2. Y digamos que yo quisiera hacer una base de datos o quisiera usarlo también con MySQL. Entonces voy a crear otro archivo que se llama application-mysql.properties. Y si quisiera hacer Oracle, application-oracle.properties. ¿Por qué? Porque cada uno de esos son mis perfiles para cada base de datos. Luego, ¿cómo sé cuál de todos voy a usar? Porque en el application properties, el default, le tendría que decir qué perfil voy a consumir. Entonces le voy a poner, bueno, voy a utilizar perfil de base de datos y le voy a poner spring.profiles.active igual a H2. Entonces aquí le digo, busque un archivo que también se llame application, ¿sí? Pero que tenga después del guión H2 y ese es el que va a cargar después de cargar esto. El profile activo sobrescribe lo que tenga el profile principal. Entonces, si por ejemplo dentro del profile H2 hago algo, va a aplicar eso último porque es esto y después sobrescribe con lo que tenga en el otro. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué voy a poner en el H2? Yo les creé un archivito, bueno, un texto, aquí les puse el texto, para que copien y peguen dentro de ese archivo application H2 property.
y les voy a explicar qué hace cada uno de ellos. Las primeras 1, 2, 3, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas. Las primeras 6 líneas, 7, hasta acá. Las primeras 7 líneas son idénticas o son los mismos parámetros que tienen que poner para cualquier base de datos. Para MySQL, para Oracle. ¿Qué va a cambiar? El valor, ¿verdad? Pero estos parámetros son los mismos que nos va a pedir, que son el driver, el URL de la base de datos, el usuario y el password de la base de datos, el motor para el visor del SQL, el tipo de lenguaje de modelado que vamos a utilizar, o la operación, perdón. Y este es importante, que es el dialecto con el que se va a hacer la traducción. Porque como Hibernate soporta cualquier base de datos, hay cosas que pueden ser distintas. Digamos, en MySQL, creo recordar que en MySQL existe el tipo de dato big-int. En Java yo estoy usando long. Y en Oracle, no sé, creo que es long también, no estoy seguro. Entonces, Hibernate tiene que saber cuando yo use long en Java, a qué lo va a traducir en cada tipo de base de datos. Como ni ustedes ni yo no lo sabemos todos, yo le tengo que colocar aquí qué dialecto es el que tiene que hablar. Entonces él va a ir a mapear contra el tipo de dato que tenga la base de datos. Lo más parecido que sea para esa base de datos, pero lo va a orquestar él, no yo. Entonces a mí no me va a importar realmente si la base de datos soporta un big-int, soporta un long o soporta qué, porque cuando yo le diga voy a usar esta base de datos, entonces él va a ir a hacer esas traducciones. Entonces, ¿qué parámetros voy a tener acá? Este es el driver de ODBC con el que se va a conectar. Aquí le estoy definiendo cómo se va a llamar la base de datos que voy a trabajar. Usuario y password, que si quiero que muestre el SQL, esto me va a desplegar todos los mensajes SQL también. Le estoy poniendo el DDL, que es el lenguaje que me permite utilizar los objetos de la propia base de datos, y le estoy poniendo ahorita un update. Eso solo lo estoy haciendo porque ahorita estoy desarrollando, ¿sí? Cuando ya no quiera que modifique eso, le voy a poner none, para que ya no pueda tocarse nada a nivel de DDL. Ya solamente que quede a nivel de datos, no a nivel de objetos de datos. Y aquí, como les digo, es lo del diagram. Cuando sigamos avanzando después del examen, la siguiente clase, con bases de datos persistentes, van a ver que todos los archivitos se van a aparecer un montón para entrar a las bases de datos. Y estas sí son propias de H2. Estas sí son exclusivas de H2. ¿Por qué? Porque H2 no tiene una consola aparte, un producto aparte, ¿verdad? Es parte de lo que estoy levantando ahorita con una dependencia. Entonces le voy a decir que sí quiero que habilite una consola y cuál va a ser el path donde voy a ir a buscar esa consola en ejecución, ¿sí? Y ahí lo defino. Entonces, solamente con esto que yo tengo aquí, yo ya podría venir y correr mi aplicación. Al menos llegamos al starter, bueno, esto es buena noticia, está funcionando. Y esta salida que les da la terminal es bien intuitiva y les sirve mucho para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, lo de cargar el puerto 8089 lo está haciendo, está respetando lo que puse en el Application Properties. Aquí puedo ver, miren, que encontró en el Application Properties que tiene que hacer uso de otro profile, ¿verdad? Que es el H2. Es ese otro archivito que hice. Y dentro de ese va a buscar la información de la base de datos. Aquí levanta JPA,
Y aquí le indica que se agregó una nueva conexión ODBC con JODBC para esta base de datos. Va a usar el dialecto Hibernate Dialect. Y aquí está la información de la base de datos. Este es el nombre de mi base de datos, el driver que está utilizando, el URL que está trabajando, y me dice que la consola la está levantando en localhost, el puerto que estoy usando, y H2 console. Entonces, ahora ya puedo irme acá a escribir localhost 2.80.89, que es mi puerto, barra H2 console. ¿Por qué? Porque ese fue el URL que yo le puse. Y vamos a ver esta consolita. Entonces, verifiquen que aquí lo que estén utilizando sea embedded, ¿verdad? Que quiere decir que es para base de datos en memoria. Aquí tienen bastantes opciones disponibles. Yo estoy trabajando H2 embedded. Luego dice driver class. ¿El driver de dónde lo tomamos? Del archivo de propiedades, ¿verdad? Aquí está el driver class. Lo que dice aquí org h2 driver lo pego acá. Donde dice JDBC URL, ¿qué tengo que pegar? Lo que puse acá. Donde dice usuario, ¿qué tengo que pegar? Lo que dice aquí. Donde dice password, ¿qué tengo que pegar? Lo que dice acá. Entonces, puedo ver aquí, si le quito esta ofuscación, que el password esté correcto, y ya que lo tengo así, le puedo dar un test y me dice que sí, se puede conectar con esos parámetros. Entonces ya le puedo poner otra vez el password y le doy connect. Entonces me va a tirar a la consolita de H2. ¿Tuve que instalar una base de datos? No. ¿Puedo modelar ya con esto? Sí, ya tengo una base de datos en memoria, pero tengo una base de datos. Entonces podemos trabajar con eso. Aquí se dan cuenta que este es el nombre de la base de datos que yo le coloqué, ¿verdad? Y también que dentro de usuarios está el usuario que yo le coloqué en el archivo de configuración, que era el que yo utilizaba. Y aquí, en SQL Statement, yo ya puedo colocar cualquier sentencia de SQL que yo quisiera hacer para verificar. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora nos vamos a ir a ver la parte de cómo vamos a definir nuestra estructura para todo lo que vamos a trabajar de API REST. ¿Todos llegaron hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, voy a detener esto y vamos a ver la estructura que vamos a trabajar para nuestro proyecto. Dentro de su artefacto vamos a crear esta estructura de carpetas. Entity, repository, controller, models, controller y service. Y dentro de model, entity y repository. Esta estructura siempre va en inglés, es estándar. Entonces, new folder, voy a crear model, new folder, voy a crear controller, new folder, voy a crear service, y dentro de model voy a crear new folder, entity, no fue un punto. Dentro de model también vuelvo a crear otro folder que se va a llamar
repositorio. Bueno, esta es la estructura que vamos a manejar nosotros. Todas las entidades van a ir dentro de Entity, todos los repositorios van a ir dentro del repositorio, todos los servicios dentro de Service y todos los controladores dentro del control. Y los vamos a nombrar con el nombre de la entidad seguido de Service, repositorio, controller, y en el caso de la entidad, atómicamente, pues el nombre de la entidad. ¿Qué es una entidad? Es el objeto que vamos a mapear a la persistencia de una tabla. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de hoy, auto o autor. Vamos a trabajar una aplicación para una biblioteca. Entonces, la biblioteca que tiene libros. Y los libros, ¿quiénes los escriben? Los autores. Entonces, vamos a empezar con una entidad muy simple que va a ser autor y lo vamos a mapear a su tabla. Vamos a ir a traer el código que tenemos ya ahí. Ah, sí, aquí hay una parte interesante. ¿Se recuerdan que la semana pasada cuando trabajamos una entidad, qué entidad trabajamos? Alumno, sí, ¿verdad? Alumno. Cuando hicimos la clase de alumno, nosotros usamos un super constructor, ¿verdad? Y luego pusimos los sets y los gets, ¿verdad? Para cada una de las propiedades. ¿Quién ha usado aquí Lombok? ¿Quiénes no han usado Lombok? Los demás. Vamos a usar una extensión que se llama Lombok para ahorrarnos estar poniendo estos sets, estos gets y la parte del superconstructor y que él se encargue de inyectarlo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a inyectar? Arriba de donde está la declaración de la clase le voy a poner una @data y en lugar de sets y gets y todo eso, él lo va a poner en el tiempo de ejecución. Es para ahorrarnos estar escribiendo código. Por eso es que me gusta mucho Spring, porque insisto, soy muy perezoso. Yo no sé, pero ustedes saben que ustedes van a ser ingenieros, yo soy ingeniero. La ingeniería, yo tengo la visión de que se inventó para evitarnos la fatiga. Porque hay carros que pereza caminar, porque hay elevadores que pereza subir hasta veras eléctricas. Porque el control remoto, que pereza levantarme camiones. Entonces, la ingeniería es lo que nos permite mantener nuestra pasividad. Entonces, la vamos a aprovechar aquí al máximo. Vamos a buscar entonces Control Shift X y vamos a buscar Lombok. Le vamos a dar clic aquí. Es este Red Hot Chili Pepper que está acá. Referencia. Sí. Y le van a dar install. Y esto lo que nos va a permitir después es poder hacer el import de la dependencia, ¿verdad? Como instaló las extensiones, para poder ponerlo después en mi phone, que necesito irme a Maven, ¿verdad? Y en Maven voy a buscar Lombok. Y aquí está Project Lombok. Y voy a buscar la versión. Hay una aquí de marzo 11 y hay una aquí de abril 21 y hoy estamos a abril 25. O sea, esta la acaba. ¿Cuántos han usado esta versión? 3. No va a quedar con la de abajo. Voy a usar esta de acá. Sí, yo sé que hay una nueva, pero solo era usado 3. Voy a usar esta. Esta pregunta me la hicieron en la clase de la otra sección. ¿Para qué sirve este scope? ¿Se dieron cuenta que cuando creamos el proyecto sin necesidad de que yo creara nada de test, me agregó en el POM?
varios elementos de test, como este WMVC test o el JPA test. Si le pongo test, esa parte la va a utilizar cuando use esos elementos de test. Si yo no sé qué ámbito voy a utilizar, quítense, dejen que sea Spring el que resuelva. Entonces, yo ahorita le pondría compile para que lo considere en el momento de la compilación. Ahí es donde va a ir a buscar las librerías. Si le pongo runtime, hasta el momento en que esté ejecutándose el programa, va a ir a consultar las librerías. Eso es a lo que se refiere. Yo voy a tomarlo ahorita acá, le voy a dar copiar y me voy a venir a Nippon. ¿Perdón? Ah, sí, eso era lo que les decía. La penúltima, creo. La penúltima, porque aquí hay varias, pero aquí dice cuántas personas han usado esta versión, ¿verdad? Esta es súper nueva del 21 de abril, no sé qué tenga, no sé qué no tenga. Mejor me voy a quedar con esta que ya la han usado casi 1000 personas, ¿no? Tampoco es que cambie mucho esto, ¿verdad? Ah, miren, incluso aquí dice 0 cambios. Entre esta versión y la nueva no ha habido cambios. Ha de haber sido algo de super forma, ¿verdad? Sí, algo no muy relevante. Pero que experimenten con alguien más primero. Entonces ahora voy a copiar la dependencia abajito de esta que está acá, antes de cerrar el tag de dependencias. Voy a colocar mi dependencia. Y ya la tengo ahí, ya tengo instalado long. Recuerden que cada vez que hago un cambio del POM, a veces me va a pedir que haga un reload del proyecto, ¿verdad? Porque esa es toda la parte donde está haciendo la orquestación del proyecto. Es lo que maneja Maven. Bueno, ya puse el long. Y entonces, ahora sí, se pueden venir a la parte de la entidad y vamos a modelar nuestras entidades. Eso es lo primero. El orden que vamos a seguir, la secuencia es esa, ¿verdad? Hago la entidad, hago el repositorio, hago el servicio, hago el controlador. Y el controlador es el que expone endpoints o URLs con los que yo puedo consumir mi servicio. Entonces, el código completo, aquí se los estoy poniendo paso a pasito y cómo vamos creando cada parte. El código completo lo podemos ir a copiar en la parte de módulos, donde dice código del ejemplo. Y aquí está de una vez cada uno de los bloques. ¿Por qué? Pues lo vamos a hacer así, solo nos centramos en explicar los elementos de cada uno. Entonces voy a agarrar autor, voy a abrir el archivo, voy a copiar este código, hay que hacer unos ajustes, ¿verdad? Yo se los voy a poner ahorita. Y me voy a venir a la parte donde decía model entity y dentro de entity voy a crear un nuevo archivo que voy a llamarle autor.java. Recuérdense que él les va a crear este esqueleto, ¿verdad? No vayan a modificar su package porque eso es lo que hace que sea parte del artefacto que ustedes crean. Abajo de eso ya colocan el código y ahorita se los voy a explicar. Lo primero es, vamos a hacer este import de longbook.data, porque con eso podemos hacer uso de esta anotación @data. Y esa lo que les dije que hacía era que dentro de esta clase, si se dan cuenta, aquí ya no puse constructor, ya no puse sets, ya no puse gets, porque solo necesito poner mis propiedades. ¿Cuántas propiedades tengo? 2. 3. ID, nombre y biografía.
Es lo que se va a traducir prácticamente a las A la columnas, tabla. ¿verdad? Sí. A la tabla. Cada una de estas propiedades se va a traducir a una columna, a un campo dentro de la tabla. Para poder hacer que Hibernate mapee su clase con una tabla, necesito definirle precisamente con un @table cómo se va a llamar la tabla en mi base de datos. La clase que yo estoy usando se llama author. La tabla le voy a poner author y se la puse con minúsculo. Si yo le quisiera poner otro nombre, no importa, yo se lo puedo poner aquí. Pero lo lógico es que vayan con un poquito, por lo menos de la mano, ¿verdad? No le voy a poner que la clase se llama author y la tabla se va a llamar estudiante, ¿verdad? Entonces es como que pueden, de que pueden, después se pueden llegar a confundir un poco. Y esta anotación entity me sirve para definir que esta clase es una entidad, ¿sí? Quiere decir que sí necesito que tenga un modelado del lado de la base de datos. Estas dos vienen a pares, siempre van juntos. No puedo poner un entity sin table ni un table sin entity, van pegaditas las indexiones, las anotaciones. Y este @data es por nombre, para que me ponga sets y gets en estas tres propiedades. Luego vienen anotaciones que son propias de Jakarta, que es parte de JPA. Por ejemplo, la primera es esta, @id, que significa que el campo o la propiedad que continúa después del @id es mi llave primaria, ¿sí? Y luego el @generated_value me sirve para indicar qué estrategia voy a utilizar para generar esa llave primaria. La llave primaria me va a ser un correlativo, ¿verdad? Debe ser único para que no tenga un problema de conflicto de identidad dentro de los registros. Entonces yo le voy a decir, cuando cree ese ID, automáticamente póngale un valor. Pero yo aquí le puedo definir tres estrategias distintas para colocar ese valor. La primera sería ponerle que el generation type sea no sequence, sino out. Esas explicaciones se las coloqué aquí en el modulito, ¿verdad? Cuando estamos viendo las entidades. Entonces, aquí por ejemplo, podemos ver que la primera estrategia es auto, y esto ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear un registro, un correlativo. Y entonces, la primera vez que yo inserte un autor, va a ir a poner aquí 1 y le va a asignar el 1 en el ID. Vuelvo a crear otro autor, le pone 2 y me asigna el 2. Pero ¿cuál es el problema con auto? Que si yo, por ejemplo, creo un libro, esa es otra entidad, va a ir a esta misma casilla y va a buscar cuál es el que sigue, y entonces al libro le va a poner 3. Y si creo un tema, por ejemplo, drama, comedia, etcétera, de lo que se trata el libro, creo uno nuevo y va a ir a ponerle aquí 4 y me va a asignar aquí 4 y vuelvo a crear otro autor y este va a quedar en 5. Entonces, si se dan cuenta, está usando el mismo contador para todas las entidades. ¿Es un problema? Para la parte de Hibernate, no, porque para él yo le pedí llave primaria y ningún registro en toda la base de datos va a tener un correlativo distinto. Pero para mí, que soy el que voy a consumirlo, sí, porque me interesa mantener un orden, al menos a mí, en cada una de las entidades. Entonces, la estrategia de auto no me sirve. Puedo ver la estrategia sequence con múltiples entidades. Voy a crear una sola tabla
crearía una sola tabla que se llamaría sequence table. Y por cada una de esas entidades crearía un registro para mapear cuál es el ID que llevaría cada una de esas entidades. Entonces aquí ya tendría un contador para autor, un contador para book, etc. Y cada uno llevaría su propio contador. ¿Me mejora lo que tengo con auto? Sí. Sí, tendría la tabla, buscaría la entidad, buscaría cuál es el correlativo que lleva, más uno y así en el siguiente. Pero esta me mejora esto porque entonces cada entidad puede tener sus propios identificadores de correlativos. Sin embargo, estoy yendo a consumir la misma tabla. Entonces, mi problema sería la concurrencia. Si estoy creando al mismo tiempo libros, autores y todo, todos estamos yendo a la misma tabla a buscar correlativos. Entonces, esa concurrencia se puede hacer pesada con esta segunda estrategia, que sería una sola tabla con múltiples entidades. ¿Cuál es la estrategia que yo coloco? Pero ustedes son los artistas, ustedes pueden usar la que quieran. Yo escogí la de secuencia por entidad, es decir, tabla de secuencia por entidad. Entonces ya no tendría un sequence table, sino tendría un sequence out. Tabla de correlativo por entidad. Entonces tendría sequence authors, un sequence book, y por cada uno de estos llevaría un solo registro con el correlativo que le toque. ¿Me mejora lo anterior? Sí, porque si yo voy a estar creando autores, creando libros, creando temáticas al mismo tiempo, cuando esté usando autores voy a ir a leer estos correlativos, pero no estoy haciendo concurrencia sobre las de los correlativos de los demás. Entonces, para mí esa estrategia es la que más me funciona. Ustedes son los artistas, ustedes pueden aplicar la que quieran usar. Si utilizan la de auto, lo único que tienen que estar seguros es que cuando les retorne el valor de cuál fue el ID que les dio, lo tengan presente, porque si después quieren ir a consultar ese registro, lo van a hacer por esa llave primaria. Entonces, por eso es que es un poquito más sencillo hacerlo a través de o un solo registro por tabla, por entidad, o una sola tabla con todos los registros, pero separados por entidad. Entonces, ya copiamos esta parte. ¿Qué significa el allocation size? Eso es de cuánto en cuánto va a ser el incremento del correlativo. Ahorita le puse 1, entonces creo el registro 1, después el registro 2. Si ustedes quieren ponerle que sea distinto, óptimo. Las otras anotaciones. Arroba column quiere decir que me voy a referir al campo que viene a continuación. ¿Cuál es el campo que viene a continuación? No. ¿Y qué le estoy diciendo? Nullable false. Quiere decir que no voy a permitir que se queden esos campos, ese campo como nulo. Tiene que ingresar valor. La tabla va a tirar una excepción si no logra recibir dato ahí. En cambio, con biografía, ¿puede ser nulo o no? Sí, puede ser nulo, porque no tiene algo que lo force que sea no nulo. ¿Qué pasa con el ID? ¿Necesito ponerle al ID que sea no nulo? No, porque ya le dije que es ID. Entonces él sabe que lo va a forzar a que él mismo va a llenar un correlativo. ¿Sí? Por eso no necesito ponerle al ID que sea nulo. Pero sé que tiene que ser forzosamente algo que tenga un valor. Ya está hecha nuestra entidad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una corrida de esto. En la película. Will Smith.
Vemos la salida. Y pueden ver ustedes aquí que en la salida pasaron ya dos cosas. Creó la tabla autor. Y aquí es donde les digo, miren, yo en mi clase le puse el long al valor. ¿Cómo supo él que para H2 es digit el dato equivalente? ¿Por qué? Le puse un dialecto con el que se va a hacer la traducción para que él haga el mapeo entre cuál es el tipo de dato más parecido a un long en Java que puedo usar en H2. En MySQL hará lo mismo, en Oracle hará lo mismo, por eso es que es bonito dejarle la carga a Hibernate y no a nosotros. Si no, yo tendría que investigar qué tipo de datos es el que se pega más a eso. Mi string equivale a un varchar. Aquí de una vez me dice que la columna primary key va a ser la ID y que el nombre es no nulo. Todo lo que yo le puse en mi definición lo está mandando a hacer con una sentencia SQL a través de Hibernate. Y aquí está creando mi tabla de autores, de secuencia de autores, que dice que va a empezar en 1 y va a incrementar de 1 en 1. Ese es mi allocation site. Bueno, ya que hicimos esto, entonces yo podría venir ahora a mi consola otra vez, darle un refresh, volver a colocar mi password que es admin $2026, conectar, y si se dan cuenta aquí ya quedó la tabla autor, ¿verdad? Y también creó la secuencia donde está en el campo de autores. ¿Qué es lo que hace un desarrollo tradicional? Yo tengo que crear primero todos los objetos en la base de datos, creo las tablas, creo store procedures, creo funciones y después mando a consumirlos por medio de mi aplicación. Pero ahí me estoy casando con la base de datos. Porque si programo los store procedures en la base de datos y en algún momento me dicen, mira, vamos a migrar, ya no vamos a usar Oracle porque cuesta muy caro usar licencias, vamos a usar MariaDB. Me toca ir a la base de datos, crear los objetos en MariaDB y volver a crear la programación en MariaDB. Aquí no, aquí yo digo, bueno, me cambio, hago que mi apuntador vaya a una nueva base de datos, que la reconstruya y luego uso un distro para mover datos, los datos que ya existen de un lado, los transforme para eso. Pero mi aplicación es transparente, no tengo que adaptarla nada más, solamente cambiarme la base de datos nueva. ¿Sí? Eso es lo que me permite que sea agnóstico, que no dependa de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos hecha esta parte. Vamos a cerrar aquí y vamos a volver a ir a la parte de agregar el resto de elementos que necesitamos para nuestro app. ¿Dudas con la parte de la entidad? No, la entidad es la clase que mapeamos a la tabla. Ya por convención no debería ser la segunda palabra en mayúscula. Completa. Geography. Y Pero sin el espacio. y si se coloca como, sí. ¿cómo quedaría la base de datos? Se queda igual, creo. Se crea igual. También se le puedo poner una anotación para que quede como Sí, pero eso lo pone en el column. Aquí le puede poner el name, así como en el table le puso también el name. Pero no es problema, se le puede poner así. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la parte de el repositorio. Vamos a venirnos a repositorio, le voy a dar un nuevo archivo y voy a crear un author repository.java. Este es el único elemento que no es una clase, es una interfaz, ¿sí? Así que aquí no voy a usar
class, sino voy a usar interface. Aparte de eso, este interface va a ser una extensión de otra que ya existe, ¿sí? Le vamos a poner aquí extends de CRUD repository. Y solamente le voy a decir qué entidad voy a modelar, que sería com.dbproject, no importa, com.dbproject. Me voy a esta entidades y mi entidad se llama auto. Entonces voy a extender de autor, de CRUD repository hacia autor, y le voy a decir que voy a usar un tipo long, que es el que tiene la clase, ¿verdad? ¿Sí les explicaron en Prora 2 qué era el CRUD repository? Sí. Dentro de este están embarcados un montón de métodos que ya están como que predefinidos, que se tienen que utilizar, por ejemplo, save, delete, get, find by, exacto. Entonces todos esos ya vienen aquí encapsulados. ¿Por qué necesito crear un repositorio para cada tipo de mis entidades? Porque si yo quiero extenderlo, ahí viene el extended, voy a usar, no puedo modificar lo que ya existe, pero si quiero hacer nueva funcionalidad, que es donde tengo que venir a crear. Y todos estos elementos los puedo consumir, los tengo que consumir en el servicio. Entonces, allí es donde ya uso esos find by, get element by ID, save, delete, en mi servicio los mando a consumir, pero van a estar referenciados específicamente a cada entidad. Entonces ya tengo creado el repositorio, ahora lo voy a ir a crear el servicio. New file. Y aquí le voy a poner author service.java. Este sí es clase. Vamos a ir a traer el código. Ahorita les explico cuál es la diferencia. En este tenemos que inyectarlo con la notación service para que sepa que va a hacer esa función, ¿verdad? Voy a copiar el código. Lo voy a pegar sin tocar el package y voy a corregir lo que me haga falta corregir. Aquí, por ejemplo, va a venir con el artefacto que está en el ejemplo. Ustedes lo tienen que cambiar por su propio artefacto, ¿no? Por eso es que no se lo reconoce. Entonces vamos a quitar este de aquí, le vamos a poner com.dbproject, la entidad se llama auto. Y para este caso, lo mismo, com.dbproject y llegamos hasta repositorio. El repositorio se llama auto-repositorio. Entonces, con que corrijamos esos elementos, ya lo mapeamos al artefacto que ustedes tienen y todo lo demás debería ser transparente para ustedes. ¿Qué elementos incorporamos aquí? Yo creé mis propias funciones, ¿verdad? Para listar autores, para buscar autores por ID, para guardar y para borrar. Esos son los 4 elementos que estoy usando de CRUD repositorio.
Aquí tengo un find by ID. Bueno, lo único que tengo que especificar es que el tipo de dato y el nombre del parámetro son estos, ¿verdad? Pero todo lo demás hace referencia a que estoy llamando al find by ID que hay en el CRUD. Ya tengo los servicios. ¿Qué me hace falta nada más? El controlador. Me voy a ir a controller, new file, auto controller punto, ay, se me fue una foto además, punto y ya. Controller. Entonces, ahora voy a ir a copiar el código, que este es el más extenso. Y voy a copiarlo todo. Solo lo copio abajo donde está el package que acaba de crear. Y a corregir todo lo que tenga que corregir dependiendo de mi artefacto, ¿verdad? Entonces sería com.dbproject y esta es la entidad hasta auto. Porque no logra salir de internet. Ajá. ¿Usted qué tiene tiro? Sí, gris. ¿Por qué todos funcionan mal acá? La concentración de mucha gente. Sí hay demasiada gente y hay poca radiodosis. No hay capacidad. Gracias. Compartimos a todos. Sí que está como no sé para qué estoy viendo. Sí. Hubo un día que fue al revés.
desarrollo. Sí, el internet está súper bueno. Listo. Bueno, ya está. Falta servicio también. Entonces, aquí tengo que importar con punto de proyecto service punto auto service. Ya, ahora sí. Bueno. ¿Qué pusimos en los controladores? Bueno, lo que sí es full obligatorio acá, que no se les tiene que olvidar, es esta anotación justo abajito de su controlador de la clase, que es AutoWire. ¿Sí? Esa anotación lo que va a hacer es el enlace de todos los elementos que trabajamos, que es la entidad del repositorio del servicio y el controlador, para poder enlazarlos todos. Si no ponen el AutoWire, no va a funcionar su anti-rest. El REST controller ya habíamos visto que es una notación que unifica el controller y el response body, y en lugar de usar los request mapping, vamos a usar mapping específicos para cada tipo de función. ¿Por qué tengo 3 get mapping? Los get son los que me van a ir a recuperar datos. Devuelve diferentes datos. Ajá, correcto. Puse uno para ir a traer todos los autores, ¿sí? Y uso el método del servicio getAllAutos. Y tengo otros 2 métodos, pero estos no necesitan poner todos, pues solo necesitan poner los que vayan a usar. El getAll fijo sí va porque nos va a servir para ir a traer todos los datos de la tabla. Pero este request by ID, yo le puse uno por parámetro y otro por path, ¿sí? Porque son 2 formas en las que lo podría leer. La primera es con el request parameter. ¿Se recuerdan cuando hicimos la primera página y mandábamos una serie de palabras para que las contaran las letras, ¿verdad? Ahí usaba un parámetro que se llamaba args como argumentos y le mandaba separados por comas los valores. Aquí le estoy diciendo lo mismo. Tendría mi URL api barra list authors ID, tendría que poner barra, luego el parámetro que sería par ID igual, no va, sin interrupción, par ID y el número de la ID que sería, qué sé yo, 4. Esta es una forma de consumirlo. La otra es por path, list authors ID, pero en lugar de poner signo de interrogación para ID igual a algo, le tendría que poner otro slash y el valor. Este es con request parameter, este es con path variable. Cualquiera de los dos hace lo mismo. A mí me gusta más trabajarlo así, lo siento más simple. No necesito estar especificando el parámetro, solamente le mando el valor. Y para el delete, para el post y para el put también se utiliza así. Este es el único caso, solo el get soporta este, entonces por estandarización yo prefiero hacerlo con path. Pero ustedes son los artistas. Bueno, aquí está el post mapping, donde estoy mandando a llamar a save, ¿verdad? Que save es la implementación de CRUD. Y aquí tengo también, tengo que cambiar esto, ¿verdad? Porque le cambié el...
Eso fue porque le cambié el estándar que estaba mal del nombre, ¿verdad? Entonces le puse el info ahora sin el guión y sin minúscula. Se lo tengo que cambiar acá. Igual aplica aquí. Este también cambia. Y yo creo que están todos. Entonces ya está. El patch es la diferencia entre put y patch. Es que put me permite cambiar, pero le tengo que mandar toda la estructura, toda la entidad, todos los parámetros de la entidad. Si aquí estoy haciendo un put, le tengo que mandar el nombre y le tengo que mandar también la biografía y el ID, aunque solo voy a cambiar el nombre, pero le tengo que mandar toda la estructura. Con el patch puedo mandar solo el nombre o solo la biografía. ¿Sí? Yo también he trabajado, por ejemplo, para editar el post, ¿verdad? Pero el interior también lo que he hecho es que se utiliza igualmente el post. El post. Ajá. Lo que pasa es que el post, los tres usan save. Si se dieron cuenta, en el repositorio no hay algo específico para hacer el update, se usa el save. ¿Cómo trabajamos ese save? Es lo que hace que se comporte como que si fuese un insert o un update. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo mandan a llamar con el post? El post está considerando que le van a mandar a ustedes el ID correlativo. ¿Sí? Pero para efectos de hacer el update, si ustedes no le mandan el correlativo, crea uno nuevo. Y si ya le mandan el correlativo, entonces lo asume como un update. Por eso es que podrían trabajar también en post. Igual no hay algo que limite o que diga esto. Conceptualmente, si usted lo pone diferente, o sea, si lo conceptualiza diferente, a la hora de usar su Postman, puede como que seleccionar. Voy a usar put para este, voy a usar post para este, solamente quizás para mapearlo, ¿verdad? Y sí está llamando una operación distinta. Que el post haga la sobrecarga y diga, no me mandaron correlativo, entonces lo voy a insertar, perdón, que el post diga, me mandaron un correlativo, como ya existe, simplemente voy a modificar los de ese. Es algo que hace la operación de post como tal. Pero ya existe una especialización que es put, ¿verdad? Entonces, incluso patch, como le digo, todavía lo bajo un nivel más. No necesito mandar todos, solo el que voy a modificar. Entonces, aquí están, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, tanto en el post estoy usando save, en el put estoy usando save y en el patch estoy usando save. Entonces, al final de cuentas, los tres usan el mismo método. Solo la lógica en que los estoy llamando es lo que difiere. Y como yo estoy tallando aquí distinto, esta operación HTML la voy a usar de manera distinta en mi Postman. Bueno, y falta el delete, que aquí lo que estoy usando es el método delete. Entonces, eso ya está ahí. Ahora solo nos tocaría hacer las pruebas, ¿verdad? De cómo lo vamos a conceptualizar. Voy a empezar probando el get en las tres acepciones que les puse ahí. Entonces, para eso hay una opción aquí cuando estábamos viendo la estructura. Aquí en creando la estructura, al final de esta hoja hay unas sentencias SQL. Entonces, si quieren, las copian y las vamos a ir a meter a nuestra consola. Ahorita no está corriendo mi proyecto, lo voy a correr primero. La evaluaste. Este está de más.
me encanta la o sea, nunca lo practico. Porque nunca lo suelo usar. Ay, pues, sí, es bien malo. ¿Cuál? Es malo. ¿Quieres conectar conmigo? No, es un mensaje cargador, no te traigo. No sé qué entiende. Claro. Sí, tú me dices, no, pero contigo no te traigo. Se la puede arruinar. A ver, sí. Si puedo rellenar la cosa. Pero no creo que usemos una electrónica. Bueno, sabes. Bueno. Ah, sí va. Sí, el internet otra vez. Ay, por un router acá mejor. No sé de qué, de Elon Musk. Está la antena. No.